Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a ver los dos sacerdocios que están registrados en la palabra de Dios, porque no hay un tercero, solo hay dos sacerdocios. Y primero vamos a ver cómo creó Dios el sacerdocio en el orden de Aarón, de la tribu de Leví. Nos vamos a guiar de la palabra de Dios y vamos a leer Éxodo 28, del 1 al 3. Y dice así: Dios le dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El mismo libro de Éxodo 28, ahora en el 40-43, dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta sus muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea, que el orden de el sacerdocio de Aarón empieza desde Aarón, sus 4 hijos, y después de ahí toda su descendencia, nada más de Aarón. Son de la tribu de Leví, pero el sacerdocio es desde Aarón, sus 4 hijos, y así sucesivamente hasta el día de hoy, porque ellos no aceptaron al Mesías. Entonces, ese sacerdocio todavía está en la tierra. Y si está en la tierra, no se puede levantar otro sacerdocio en la tierra. Y lo vamos a ver más adelante que lo dice. Bueno, también hubo una consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y vamos a ver cómo fue esto. Éxodo 29, del 1 al 9 dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestiduras a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos
y les vistarás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Dios todo lo estaba poniendo en orden. El sacerdocio en el orden de Aarón. Dios mandó a fabricar todo para el servicio del sacerdocio. Éxodo 31, del 7 al 10 dice: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Así, por medio de Moisés, Dios fue ordenando y fue que llamó a Aarón para que de ahí dependiera el sacerdocio. Por eso es el sacerdocio según el orden de Aarón, porque depende de Aarón hacia toda su descendencia. Pero, ¿por qué Dios se molestó con el pueblo de Israel y les dijo que les iba a quitar el sacerdocio si Él se los había dado? Pero vamos a ver qué dice Oseas 4 del 1 al 6. Y dice: oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios se molestó mucho porque Dios había establecido el sacerdocio para que por medio del sacerdocio el pueblo conociera la palabra de Dios, no para que hicieran otras cosas. Era creer en el Todopoderoso. Pero el sacerdocio, después de Aarón, se fue perdiendo poco a poco hasta que llegaron a la gran contaminación. Entonces, eso fue lo que el Señor se molestó. Y si dijo que los iba a quitar del sacerdocio al pueblo de Israel, entonces también dijo que iba a establecer otro. Y no iba a ser el mismo en el orden de Aarón, sino que iba a ser en el orden de Melquisedec. Y vamos a ver qué dice.
Hebreos 7 del 11 al 28. Y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. El orden de Aarón y el orden de Melquisedec, ¿cómo es? Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, sino que ahora es en el orden de Melquisedec, sino según el poder de una vida indestructible. Terminó el sacerdocio en el orden de Aarón, de la descendencia de Aarón. Ahora es en la descendencia, no, ahora es en el poder de Melquisedec. ¿Y cuál es el poder de Melquisedec? Que es inmortal. Por eso el único que llena ese requisito es el Señor Jesús, porque Él murió y resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día y no morirá. Es indestructible. El sacerdocio que dice que está en el Vaticano son lo mismo como que si fueran del orden de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden de Aarón todos van muriendo. Murió Aarón, sus 4 hijos, de la descendencia de ellos empezaron y todos murieron, murieron y murieron y murieron. Por eso el Señor no quiso que siguiera el sacerdocio de Aarón. Y porque se habían metido en otras cosas y no en la enseñanza de la palabra. Hubo mucho disturbio y por eso el Señor dice, voy a cambiar el sacerdocio, voy a quitar en el orden de Aarón y lo voy a poner en el orden de Melquisedec. Y sigo leyendo. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e eficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego
por ofreciéndolo por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, cuando el Señor dijo y juró, y no se arrepentirá, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y aquí no dice, lo voy a cambiar a Roma, ni lo voy a poner en el Vaticano. No. Esto está desde los cielos. Pero como no hay fe, no pueden creer que así sea. ¿Los hombres del Vaticano son hombres indestructibles? ¿Y son perfectos? Porque así lo constituyó en el orden de Melquisedec. No, no son, porque han muerto muchísimos. Entonces, ¿cómo se nombran sacerdotes del Dios Altísimo? Porque solo uno fue puesto por Dios y fue el Señor Jesús. Hay uno en Venezuela, se cree mucho y dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Es inmortal, es perfecto. Se engaña solito y engaña a cuantos. Eso es una gran apostasía, es una gran... Dios perdone a toda esa gente y se arrepienta antes de morir. Porque el Señor Jesús es un mediador de un mejor y nuevo pacto. Y lo vamos a ver en Hebreos 1, 8, del 1 al 13. Mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, no en el Vaticano, ni en el pueblo de Israel, que es donde hay salvación. Porque hay salvación de parte de los judíos, no de los romanos. Pero ni en Israel lo puso en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra el Señor Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdocio que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hablaría procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No dice con el pueblo de Roma. No lo dice. Estableceré con la casa de Israel y con la tribu de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ya no en tablas de piedra, y sobre su corazón las escribiré, las arras del Espíritu. Solo el Espíritu lo puede hacer eso. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El curita de Venezuela dice, enséñenme dónde dice que el Señor quita los pecados. Aquí está, en el libro de Hebreos 8:1 al 13. Búscalo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué está próximo a desaparecer? Porque todavía está en el pueblo de Israel el sacerdocio en el orden de Aarón, porque ellos no han aceptado al Señor Jesús como el Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Y sorpresa que se van a llevar. Los adventistas todavía siguen con los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra. No aceptan el segundo testamento, el nuevo pacto. No lo aceptan. Y si lo aceptan, ellos ponen los 10 mandamientos en tu corazón. Cuando tú estás a punto de cometer algún pecado y el Señor te está protegiendo, porque ya aceptaste a Cristo como tu único Salvador, en tu mente retumba que no debes de cometer el pecado. Y si ya lo cometiste, no hayas ni cómo poder decir que lo cometiste. Hay un sustento bíblico que el Señor lo ratifica. ¿Dónde quedó escrito? Y es válido para no creer en los hombres, sino en el Espíritu Santo, de que en este nuevo pacto seremos guiados por Él, por el Espíritu Santo, no por hombres. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo fue enviado en el nombre del Señor Jesús. Y donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará el gran pastor. Para ser hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jeremías 31, del 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la tribu de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. También lo ratifica el Evangelio. Hebreos 10, del 16 al 24. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. El Señor lo hizo una vez, se ofreció a sí mismo. Y antes de morir dijo, Padre, consumado es. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando el Señor Jesús murió, el Espíritu Santo de Dios lo dejó solo al Hijo. Porque Dios, el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con los pecados. El que cargó con todos los pecados es el Hijo de Dios, de carne y hueso, y sangre, y agua. Él cargó todos los pecados de todo el mundo. El mundo de gente fue invitado para ir al reino de los cielos. Pero tenemos que aceptar al que murió en la cruz. Pero si no lo aceptas, amas más a una imagen que al Espíritu de Dios. Puedes dibujar, te pueden hacer una estatua y tú dices, es el Señor Jesús, está clavado, Él murió por mí. Pero ya no estás en la fe, porque lo que se ve no es la fe que nosotros tenemos. Esa es una fe fingida. Y si ya lo vistes, ¿a qué esperarlo? Pero la fe es creer en el Señor, en el Espíritu. Porque por eso lo estamos esperando. Y todos tenemos que entregar cuentas. Sea bueno, sea malo, de lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Pero tú amas más a Jesús, pero en una imagen. A María, en una imagen. A San Pablo, a San Pedro, a San Lucas. Y todo lo conviertes en imagen. Y la palabra de Dios dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios, que somos nosotros, con una imagen? No tenemos ninguna comunión. El templo de Dios, cuando el Señor Jesús dijo, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré, hablaba de su cuerpo. Porque el Espíritu Santo iba a llenar ese templo. El Señor Jesús reconcilió con el Espíritu de Dios a todo el mundo, a todo aquel que cree. El que no cree ya ha sido condenado, y el que cree tendrá vida eterna. Y nos dio a nosotros el derecho de ser templo del Espíritu Santo.
¿Para qué necesitas un pastor de carne y hueso si tienes a un pastor espíritu de vida eterna? Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. Y tú necesitas un pastor terrenal, teniendo al pastor dentro de ti, porque si tú te conviertes y dejas tu vida pasada, recibirás el Espíritu Santo. La promesa fue de Dios para Abraham. No es promesa de otro hombre, no. Fue a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. No existía la fe cuando en el Antiguo Testamento, pero Abraham creyó. Esa fe era de obediencia. Y la mejor alabanza que le puedes dar a Dios es la obediencia. Y no solo fue él, fue Job, el Señor Jesús, Moisés. Ahora, escuchen esto. Es gratis. No tienes que pagar ni ofrenda ni diezmo. Pero si estás con un pastor terrenal, estás en una congregación, al pastor sí le tienes que dar su ofrenda. Ofrenda voluntaria, de todo corazón, lo que tú quieras. Los que no creen en el Señor dicen, está engordando a otro. No, la palabra dice que si tú estás con un pastor, haz todo lo que el pastor diga, mas no hagas lo que él hace. ¿Me explico? Si tú quieres estar con un pastor de carne y hueso, ve, porque te va a predicar la palabra. Si te predican la palabra, la sana doctrina, bienaventurado. Pero si no, estudia mucho para que no te engañe. Pero no te va a engañar si te pide dinero. No, él va a entregar cuentas con el Cristo de la gloria. Mira, Dios lo regala, yo también te regalo. Mira lo que dice Romanos 8, del 14 al 39. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Pero esperanza de la que no se ve, no de la que se ve, porque esa no es esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con los dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de decir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero no lo que la Iglesia Católica dice que son los santos, las imágenes y todas las esculturas de yeso, de barro, de oro, de plata, de bronce. No, eso no son. Esas son cuevas de demonios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las imágenes son cosas creadas, y Satanás las mandó a crear para que tengas fiestas, borracheras, prostitución, herejías, hechicerías, etcétera, 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 por las cuales el que las venera o adore tendrá su parte en la segunda muerte, porque no heredará el reino de los cielos. Y hay una denominación que no predica el nuevo pacto, sino que está muy firme en la ley dada por Moisés y no en la gracia dado por el Señor Jesús, que es el segundo pacto. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Escucha ahora, ¿qué hizo el Vaticano? ¿Qué hizo la religión católica? ¿Qué hizo el emperador Constantino el Grande? Mira, rechazar también ellos la piedra que los edificadores
desecharon. Porque esa piedra es el Señor Jesús, y los católicos edificaron su iglesia en Pedro. Hicieron a un lado el Señor Jesús y lo edificaron en Pedro. Y te lo siguen predicando día tras día. Que la iglesia del Vaticano, la iglesia católica, quedó edificada en Pedro. Y que es la piedra que carga toda la iglesia. Dándolo como piedra principal de la iglesia, y en ninguna manera que así sea. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ahora también por los católicos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Pedro 2:7-10. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Otro terrible asunto de desobediencia de la religión católica es que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos dicen que el único puente entre Dios y los hombres es el Papa. Escucha esa gran blasfemia. Está haciendo a un lado al Hijo de Dios y se está poniendo al Papa. ¿No es una gran blasfemia eso? Y en ninguna manera sea así, porque en Timoteo 2, del 3-5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? Nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. En espíritu. Jesús. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Hasta en eso se equivocaron los católicos, porque Pedro fue nombrado para llevar la palabra a los judíos, al pueblo de Israel, a los de la circuncisión, pero al Señor nombró a Pablo para llevar la palabra a los gentiles. Otro punto equívoco de la religión católica es que ellos desde un principio prohibieron la lectura y o estudio de la palabra. Nadie debía de escudriñar si no había un sacerdote de ellos para instruirlos. Y en el segundo pacto que Dios dijo que haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, dejó muy en claro que ya no habría necesidad de que un hombre enseñara a otro hombre. Conoce a Dios, porque todos
lo conoceríamos. Y no como el primer pacto. Y el primer pacto eran guiados por la mano de Moisés y ahí sí estaban bajo tutor. Pero venida la gracia, por medio de nuestro Señor Jesús, ya no estamos bajo tutor, porque todos fuimos reconciliados con Dios por medio del Hijo. Y si estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Pero los que no han creído que el Señor Jesús es la verdadera piedra viva, donde quedó edificada la iglesia, tendrán un fin muy catastrófico. Apocalipsis 18, 1-24 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tomar y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han bebido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivo, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y a todas cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marinos, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas,
porque Dios ha hecho justicia en ella. Y aún ángeles poderosos tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En el Coliseo, ¿a cuántos cristianos no mataron los romanos? Con leones, con carretas de guerra, y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Y quiénes eran los que mataban? Eran los cristianos que huían y los atrapaban y los metían en cárceles y luego los ponían en el ruedo con los leones y con toda cosa que los romanos ponían para matar a todos los cristianos. Y mataron profetas. Y 2 apóstoles que se cuelgan la medallita que están ahí, fue muerto Pablo y Pedro, ahí en Roma. La verdad del Vaticano es esta: no existe sacerdocio dado por Dios, ni establecido por Dios, que diga: lo voy a cambiar de Israel a Roma. No. Ni dice: voy a cambiar el sacerdocio de Aarón por otro semejante al de Aarón en Roma. Tampoco. Él cambió el de Aarón, de la descendencia de Aarón, por el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es inmortal. Y en ese orden solo hay un solo sacerdote para nosotros. Y ese único sacerdote nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes. Reyes para llevar el sustento a nuestra casa y sacerdotes para darle la palabra a nuestros hijos. Porque en el Antiguo Testamento estaban los reyes para atender el pueblo y el sacerdocio para darle la palabra al pueblo. Cambiado la ley, el Señor nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Pero el mayor sacerdote es el Señor Jesús. Un gran invento de Constantino y que nació en el 313. Ellos dicen que después de Pedro nombraron a un papa, y creo que es de nombre Lino. Después que murió Lino, pusieron a otro. Y el tercero murió en el año 99 después de Cristo. ¿Cómo es posible que estando el apóstol Juan con vida y terminó su vida en el año 99, pasaron 3 papas y a él no lo tomaron en cuenta, porque él murió en el año 99?
O sea, hubieron otros 3 hombres más honorables, honrados, que el apóstol Juan. Hasta en eso. Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los proteja. Y con su Biblia cotejen lo que les acabo de decir. Si no es así, ya entregaré cuentas. Pero sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Si estás metido ahí, sal de ahí, pueblo mío, para que no te arrastren con los pecados que ellos cometieron. Si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo miércoles. Que así sea, si el Señor lo permite. Amén.